Estamos celebrando la Eucaristía que corresponde al segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Estamos acompañando a Jesús en este itinerario cuaresmal. Les estamos pidiendo que nos acompañe en nuestro propio desierto, que podamos subir juntos hacia Jerusalén y de esa manera participar de su pasión, de su muerte y de su resurrección, es decir, de todas sus promesas. La liturgia de la palabra de hoy es clásica, es muy importante en el plan de salvación de Dios. La primera lectura fue tomada del libro del Génesis, el libro que narra el inicio, el comienzo, es la Génesis en la creación. Y hoy sobresale el personaje de Abraham, así escrito sin H y con una sola A, porque fue antes o la preparación o la vocación o el llamado para lo que iba a ser su verdadera misión, que es cuando se le cambia el nombre. ¿Qué sucede en este texto del llamado o la vocación de Abraham? Dios habla con Abraham, por lo tanto es un proceso completo en un texto tan corto. ¿Cuál es el proceso? Que Dios le habla a Abraham, que Abraham escucha, atiende y acepta la voz de Dios, el llamado de Dios. Y que Abraham, fiándose de ese llamado de Dios, se pone disponible y entiende lo que Dios quiere de él. ¿Y qué es lo que de Abraham quiere Dios? Quiere que salga de su tierra y que vaya a una tierra que él le va a mostrar. Entonces es una oración de abandono. Deja todo lo que tienes. Espérate, no le está diciendo deja el pecado, deja la maldad, deja lo que no sirve. Deja tu tierra, deja tu casa, deja aún las cosas buenas. Déjalo todo para tener algo mejor. Quiso decir que lo dejara. No, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, el ganado, los siervos. No lo dejó todo. Es que es un desprendimiento, pero espiritual es: no tengas ningún tipo de apego y yo te voy a mostrar un camino mejor. Yo tengo para ti algo mayor, algo más grande. Esa es la idea. En ese proceso, cuando Abraham descubre lo que Dios quiere de él y lo acepta, el próximo paso es que se pone en camino. O sea, si hubiese escuchado, atendido, aceptado, entendido, todo perfecto, y no se hubiese puesto en camino, no pasa nada. Se puso en camino, salió de su zona cómoda, arriesgó, se fue a la aventura de lo desconocido. Vamos a conocerlo como la aventura de la fe. Y el ponerse en camino, otro paso en el proceso. Abraham se confió a la voluntad de Dios. Era una relación de abandono, pero total confianza. Me puedo aventurar en esta aventura de la fe como un salto en el vacío, porque confío en aquel que me está hablando, en aquel que me está enviando, en el que me manda. Y confío en el que me manda, en el que me envía, no por lo que me dijo, sino por lo que me prometió es a futuro. Porque el último paso en ese proceso es que Dios le hizo unas promesas a Abraham, varias promesas. Y entre esas promesas, directa o indirectamente, la vida eterna. Entonces, en este segundo domingo de Cuaresma, tú estás invitado, tú personalmente, a escuchar la voz de Dios, a fiarte de la voz de Dios, a creerle a la voz de Dios, a descubrir en la voz de Dios qué es lo que Dios quiere contigo, de ti y para ti. Y entonces al abandono total en esa palabra y en esa misión que Dios tenga para ti, a ponerte en camino con las herramientas que ya se te dieron el miércoles de ceniza, oración, ayuno y caridad, a vencer al demonio como Cristo nos enseñó en el primer domingo del tiempo de Cuaresma, en todas las tentaciones, el hambre y los apetitos, el poder y la gloria, y encaminarnos. Hoy comienza con el Evangelio la subida de Jesús a la ciudad santa de Jerusalén.
Hoy la invitación no es para Abraham, es para ti. Y como la invitación dijimos que es a futuro, entonces es para ti, para que se la transmitas a tus hijos. La coloques en el corazón de tus hijos. Tu vida sea una constante invitación para que ellos te sigan y conozcan a un Dios vivo, y al consagrárselos a Dios, saber que a Dios le pertenecen y Él dispondrá de esas vidas. Y simplemente lo que es de Dios, a Dios va a tornar. Esa primera lectura te obliga a descubrir tu propia vocación, tu propio llamado, y entenderlo desde un simple punto de vista. Sean santos, sean perfectos, como mi Padre del cielo es perfecto. El salmista entonces cantaba a tono con esa primera lectura. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La primera cosa que debe interpelar tu conciencia es saber si tú de verdad estás esperando algo de Dios. Porque si estás esperando algo de Dios, tienes que estar viviendo como ese Dios manda. Porque esperar de un Dios en el que no crees y con cuya voluntad no cumples es idiota. Solo puedes esperar en un Dios al que le sirves, en el cual crees, al que amas y en el que esperas, porque sus promesas bíblicas todas te pertenecen. El salmista te pone en esa evidencia. Porque la palabra del Señor es sincera, porque todas sus acciones son leales, porque Él ama la justicia y el derecho, porque su misericordia llena la tierra. Son las premisas para poder creerle a la palabra de Dios, para poder vivir cumpliendo con la voluntad de Dios y esperar en sus promesas. San Pablo habla a su amigo Timoteo en la segunda lectura. Este converso Timoteo es como la mano derecha de Pablo, seguramente es líder de sus apostolados, se entienden muy bien, se quieren mucho y se tratan con mucho respeto, y ambos saben el destino, llegar a Dios. Y Pablo quiere desnudar su alma con su amigo y le habla al corazón. Timoteo, en serio tú quieres servir al Dios vivo. Tú quieres ser parte de mi equipo de trabajo y llegar al alma y al corazón de la gente, evangelizarlos y cambiarlos. ¿De verdad tú quieres hacer eso? Si no quieres, tranquilo, vete para tu casa, aquí no ha pasado nada, pero seguramente no verás el rostro de Dios. Si quieres, entonces, toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Si uno lo mira bien, no asusta la frase, enaltece. Toma parte en los duros trabajos, pero relájate, porque en esos duros trabajos vas a contar con la fuerza de Dios. No son tus fuerzas, es la fuerza de Dios. Toma parte, es difícil, mas no es imposible si estás con Cristo y en Cristo, si hablas en el nombre de ese Cristo, porque accionas en el nombre de ese Cristo, y cuando predicas la palabra de Dios, la misión es solamente una. No que la gente te vea, te admire, te aplaudan, te quieran, te sigan, sino que conozcan un Dios vivo y sus almas se salven. Siempre la predicación tiene que ir en torno a la salvación de las almas. Entonces, en esa hermosa lectura hay otra invitación de parte de Dios, como en la primera lectura. Tienes que conocer, tienes que seguir ese Cristo, no te vas a asustar, porque ya ese Cristo nos salvó, y porque nos salvó a precio de sangre, muriendo en la cruz por ti, porque nos salvó, ahora tiene el privilegio, el poder de llamarnos a vivir vidas santas. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa. Y que te quede claro una cosa simple: no es por tus méritos, tú no eres Dios, es por los méritos de su pasión y muerte en una cruz, su triunfante resurrección, la promesa del Espíritu Santo sobre ti y la garantía de que estará contigo todos los días y hasta el fin del mundo.
Y por ahí continúa esa segunda lectura. El Evangelio, según San Mateo, este sí es clásico. Toda la palabra de Dios tiene valía, eso no se discute. Pero un evangelio como este, que aparece en los 3 evangelios sinópticos, en Marcos, en Mateo y en Lucas, no hay duda de que sucedió. Los 3 evangelios lo van a contar, con sus diferencias si quieres, pero lo van a contar. ¿Qué es lo que van a contar? ¿Quieres entenderlo? Tienes que ir hacia atrás. Estamos en el capítulo 17, según San Mateo, versos 1 al 9, la transfiguración. Pero tenemos que ir, no al primero si quieres, vámonos al 9, al capítulo 9, donde ya hubo un diálogo profundo entre Jesús y Pedro. Lo sabemos de memoria. Jesús caminaba con sus discípulos por Cesarea de Filipo. ¿Recuerdan? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dieron varias respuestas, unos que Elías, que Jeremías, que Juan el Bautista o alguno de los grandes profetas. Está bien, no es perfecto. ¿Quién dicen ustedes, los íntimos, los que me conocen más, para ustedes quién soy yo? Responde Simón. Y Simón Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Ante esa respuesta, Jesús también habla con Pedro. Dichoso tú, Pedro, porque lo que tú has dicho no te lo reveló ni la carne ni la mente humana. Mi Papá del cielo te eligió para revelarte mi verdadera naturaleza. Por lo tanto, si tú dices que yo soy el Mesías, yo digo que tú eres Pedro, que te cambio el nombre, que ya no te vas a llamar Simón, que eres roca, que eres piedra, que eres Kefas, que eres Cefas, y sobre esta piedra, sobre ti como piedra, es que yo voy a edificar la iglesia, mi iglesia en singular, la iglesia del Cristo de la gloria. Esto ya pasó. Acto seguido a eso, lo que pasó, ¿qué fue? Que entonces en una parte Jesús le dice: ¿saben? El Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén, a la ciudad santa. Todos ellos sabían que Jerusalén es la ciudad que mata a los profetas. El Hijo del Hombre va para la ciudad que mata a los profetas. ¿Y saben qué? Me van a tomar preso. ¿Quién? Los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos los partidos políticos y religiosos que hay que estarán en contra mía, me van a tomar preso. Me van a masacrar, me van a matar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Esa fue una de las 3 veces que Jesús anuncia su pasión. En una de esas veces, tú sabes, mientras Jesús anunciaba su pasión, ¿de qué hablaban los discípulos? ¿De cuál de ellos era el más importante en el reino de los cielos? ¿Cuál ocuparía el lugar de primacía en ese reino que Cristo iba a instaurar, en ese nuevo gobierno? Cuando Jesús llega a la casa, le pregunta de qué hablan y no se atreven a decirle, porque estaban discutiendo sobre esa tontería mientras él le hablaba de su pasión y muerte. Y cuando Pedro en un texto se enfrenta a esa realidad y que Jesús le dice: me van a matar, de ninguna manera, sobre mi cadáver, tú no vas para Jerusalén. Y también conocemos la respuesta de Jesús a esa estupidez de Pedro: apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, tú no piensas como Dios. Días antes, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mientras Pedro estaba conociendo y cumpliendo la voluntad, se volteó Pedro, se volteó la promesa. Apártate de mí, Satanás. Ya ahí nada más te dice: o te mantienes fiel y fiel es fiel y te salvas, o te haces infiel y te pones de espaldas a Dios y no verás su rostro. Esto es 100 o 0, esto es frío o caliente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Frío o caliente, tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Por lo tanto, el compromiso es o no es. Pues después de que les mostró el infierno, básicamente, y les dejó ver lo que había que padecer y que lo iban a matar de esa manera, ¿qué hace Jesús hoy? De monte en monte es la subida hacia Jerusalén. Subamos al monte del Señor, sería la consigna. Y los llevó al Tabor, al monte alto. Y dice la palabra que estando frente a ellos se transfiguró.
que su rostro resplandecía como el sol y sus vestimentas tan blancas que ningún lavandero del mundo podrían dejarlas más blancas. Si está diciendo el autor bíblico que su rostro resplandecía como el sol, en directo está diciendo, estamos ante la presencia de Dios, el sol naciente que brilla de lo alto. Estamos ante la presencia de Dios. El que se está transfigurando es el verdadero Dios de Israel. Sería como la introducción al texto. Dice que sus vestimentas resplandecían. Te está diciendo a ti, tienes que cambiar de vestidura. Tienes que desnudarte ante Dios y quitarte el manto del pecado y la miseria y revestirte con la armadura de Cristo. Eso es lo que te está pidiendo, que corras ya en Cuaresma al sacramento de la confesión, que corras a confesarte para sacar toda la basura que hemos acumulado en el corazón y poder venir a la luz brillante y al revestimiento con la gracia. Y en fin de cuentas somos revestidos con su sangre preciosa derramada en la cruz. Luego de eso dice que en el momento se aparecen dos personajes más, Moisés y Elías. Fíjate que no aparece Abraham, son Moisés y Elías. Moisés representando la ley y Jesús como cumplimiento y plenitud de toda ley, que no vino a abolirla, vino a darle cumplimiento. Y se aparece Elías como la profecía y Jesús como el cumplimiento de toda profecía. Confía en mí porque todo lo que Dios te ha dicho se ha de cumplir. Cuando Pedro se da cuenta de dónde están, se da cuenta también de en qué lugar espiritual de la vida están. Ya Pedro había oído en su oído interior la voz dulce de Jesús: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya Pedro había escuchado en su corazón la voz dura de Jesús: apártate de mí, Satanás. Y ahora Jesús le decía a Pedro: entre una voz y la otra está la gloria de Dios. Yo te digo que si creyeras, verás la gloria de Dios. Y la transfiguración no es otra cosa que decirle: mira, sí, me van a matar allá en Jerusalén, pero al que persevere, al que se mantenga fiel, el que esté en misa constantemente, se confiese bien, se coma a Cristo vivo, cumpla con los mandamientos, haga su matrimonio feliz, sea fiel hasta la médula, sea próspero y santo y bueno y noble y justo, y caiga y se levante, ese participará de la gloria de Dios y será transfigurado en la transfiguración. Es la promesa de que sí hay calvario, pero hay promesa de vida eterna. Y no vas a colocar los ojos en el miedo o el susto de la cruz. Lo vas a colocar en la promesa de que si cumples con la voluntad de Dios, te vas a salvar. Créele a esa palabra viva de Dios. Confía en esa palabra viva de Dios. Y siempre decimos: ¿cómo se llama tu hijo, tu hija? Ese que te duele más, ese que te quita la respiración, que a veces te quita la tierra de debajo de los pies, por el que a veces no puedes ni comer, ni dormir, ni descansar, y piensas que la vida perdió sentido porque ese hijo o hija de las entrañas se te está perdiendo. Hermano, tú tienes el poder, en el poder de la oración de intercesión, para traerla ahora, con nombre y apellido, colocarla aquí, en este monte, en el monte del altar, y transfigurar a tu hijo para Dios. Y cuando llegue el momento de la consagración, lavarlo en el cáliz de la sangre preciosa y decirle al Señor: es tuyo, te lo entrego, te lo conságralo, lávalo, tómalo para ti, asúmelo en tu cruz, abrázalo a tu cruz, crucifícalo contigo y devuélvelo al mundo para santidad y para santificación. Deja que tus hijos cumplan con la misión de aprender a vivir como hijos amados de Dios, dándole el mejor testimonio de vida que jamás se pueda dar. Tú conoces la consigna, es la misma todos los domingos, y todos los domingos será la misma. Busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.